Bueno, gracias a la promoción 2014 de San Fernando, a Farus y a todos sus compañeros, por tenerme como invitado en este curso de fisiopatología. Vamos a hacer fisiopatología. Voy a hacer lo estrictamente necesario de clínica y de tratamiento cero. Entonces vamos a comenzar con, tenemos dos charlas confiadas esta tarde. Vamos a hablar de espondiloartritis, que en algunos textos todavía lo pueden encontrar como espondiloartropatías seronegativas. Realmente no insistimos en el término actual es espondiloartritis a secas porque no hay una espondiloartritis seropositiva. Entonces el subtítulo de seronegativa sale sobrando. Y son enfermedades inflamatorias, por lo tanto el término de espondiloartritis. Espóndilo en alusión a que hay compromiso axial, o sea de la columna vertebral, y el término de artritis para la inflamación en las articulaciones tanto de columna como de articulaciones periféricas o de las extremidades. No vamos a hablar en realidad de una sola enfermedad, se trata de un conjunto de enfermedades y esta va a ser nuestra agenda. Primero, definir qué entendemos por espondiloartritis, qué factores ambientales participan en general y en cada una de las entidades que agrupa este término genérico, algo sobre los factores genéticos, donde destaca la presencia del gen HLA-B27 que codifica para una molécula que está en la superficie de todas las células nucleadas, que es la molécula HLA-B27, que está vinculada a casi todas estas entidades con diferente frecuencia y diferente prevalencia según el grupo étnico que esté en estudio, pero no son los únicos genes que predisponen a este grupo de entidades. Vamos a ver el papel de las citocinas, donde destacan fundamentalmente el factor de necrosis tumoral alfa, aunque con menor peso que en artritis reumatoide, y la interleuquina 17, sobre todo la 17A. A diferencia de las enfermedades inflamatorias puras, tipo modelo artritis reumatoide, que han visto probablemente, han hecho ¿clase de artritis reumatoide? ¿Sí o no? ¿Han tenido clases sobre artritis reumatoide? ¿No? No entra, bueno. Artritis reumatoide es la enfermedad inflamatoria articular crónica por excelencia, que se caracteriza básicamente por inflamación y destrucción de cartílago y de hueso, pero no hay proliferación de hueso. ¿Sí han hecho osteoartritis o recién la van a hacer? Osteoartritis, artrosis, osteofitos, picos del oro, tampoco. Bueno, en este grupo de entidades vamos a ver que además del componente inflamatorio hay un componente de proliferación de hueso y que es mediado por las llamadas proteínas morfogénicas de hueso o las proteínas Wingless, que en conjunto son las responsables de que haya proliferación de hueso. Vamos a ver que también el papel de estrés en la centesis tiene algo que ver. La psoriasis es una enfermedad fundamentalmente de la piel caracterizada por una hiperreproducción de las células de la epidermis con una alteración en la descamación y por eso se forman como placas de células escamosas en diferentes estadios de viabilidad y que siendo una enfermedad cutánea en un grupo importante de esos pacientes puede haber además un componente inflamatorio articular, sea de articulaciones periféricas, sea de la columna y de las entesis. Y vamos a ver también el compromiso o la hinchazón de todo un dedo que se conoce como dactilitis o dedos en salchicha. Y finalmente veremos un tema que está en pleno auge y que tiene que ver con todas y cada una de las entidades que forman las espondiloartritis, que es la inflamación intestinal, muchas veces sintomática y la gran mayoría de veces asintomática y que solamente se puede detectar cuando se hace una ileocolonoscopía en pacientes que tienen alguna espondiloartritis. Esa es nuestra agenda. Vamos con el concepto. Ya les dije, no se trata de una sola enfermedad, es un grupo de entidades que tienen como núcleo central la espondilitis anquilosante y la uveitis anterior aguda. Espondilitis anquilosante
que vendría a ser la expresión máxima de este grupo de enfermedades, digamos, donde vamos a ver todos los componentes que vamos a ir observando en cada una de las entidades que con menor plenitud las muestran. Las artritis reactivas, un grupo de espondiloartritis que no llegan a calificar como ninguna de estas otras en particular y que se llaman, por lo tanto, espondiloartritis indiferenciadas. Espondiloartritis en menores de 16 años, que se llama espondiloartritis juvenil. Un síndrome de artritis más entesitis que se ve en los niños, algunos de los cuales evolucionan hacia una forma más compleja y algunos de estos a su vez terminan como espondilitis anquilosante. Vamos a ver la artritis que acompaña a la psoriasis, que en algunos casos tiene superposición con artritis reactiva, y las artritis asociadas a enfermedades intestinales inflamatorias crónicas tipo enfermedad de Crohn y tipo colitis ulcerativa. Todo este conjunto a todas estas en conjunto se les conoce como espondiloartritis. Y tienen características comunes, pero tienen otras que las diferencian. Pero si por lo menos somos capaces de decir, este paciente tiene una espondiloartritis y hemos dado un paso adelante. Y después se trata de ver cuál de estas entidades es. En algunos casos es muy fácil. Por ejemplo, el paciente viene con psoriasis, ya no hay mucho más que hacer. Y tiene artritis, es artritis psoriásica. En casos donde viene un paciente con, por ejemplo, una rodilla y un tobillo inflamados, ese patrón de compromiso, así se llama, cuando le dicen qué patrón de compromiso articular tiene el paciente, les están diciendo son varias articulaciones, o sea, es una mono, es una poli o es una oligo. Oligo son 2 a 3 articulaciones, simétrica o asimétrico, y en qué extremidades, superiores, inferiores. El patrón más característico es, en la mayoría de ellas, es un patrón de oligoartritis, pocas articulaciones, distribuidas en forma asimétrica, inflamadas en forma asimétrica y con predominio de miembros inferiores. Se escapa a esta regla la artritis psoriásica, que afecta tanto a miembros superiores como a miembros inferiores y puede ser poliarticular. Les decía que en la parte central de este esquema está la espondilitis anquilosante, que es la expresión máxima, es la forma más severa de todas estas entidades. Y aquí tenemos el ejemplo de un muchacho que comienza alrededor del año 47, siglo pasado. Yo había nacido un año antes. Este paciente lo vemos 10 años después, 10 años más, o sea, 20 años aquí, 5 años después, y aquí con una postura un poco mejor. Varón, HLA-B27 positivo, caucásico, con historia familiar de espondilitis anquilosante. Puede ser el padre, puede ser un tío. Ven ustedes que poco a poco se va perdiendo, se va aplanando la parte anterior del tórax, se acentúa la cifosis, comienzan a aparecer contracturas, en este caso en la rodilla y cadera, ya necesita un bastón, y aquí la expresión mucho más desarrollada de la enfermedad. Si aquí él tenía alrededor de 25 años y aquí tenía 50, miren, no es la apariencia habitual para una persona de 50 años. Y aquí mejora porque le han hecho un reemplazo de cadera. Esa es la forma más seria de compromiso de las espondiloartritis, la llamada espondilitis anquilosante. ¿Qué características comparten todas estas entidades? Son, en principio, una familia de síndromes o enfermedades con factores genéticos que se caracterizan porque hay agregación familiar. ¿Qué quiere decir? Que varios miembros de una familia pueden tener la misma u otra enfermedad. De repente el padre tenía espondilitis anquilosante, el hijo hace artritis reactiva y tienen un primo que tiene una artritis psoriásica. O sea, hay agregación no solo para la entidad específica, sino para el grupo de entidades. Comparten la
prevalencia del HLA-B27 con diferente intensidad. Los pacientes con espondilitis anquilosante en el 90% de los casos tienen B27 positivos. Los pacientes con artritis reactiva tienen B27 positivo en menor porcentaje, alrededor del 50%, y podría ser un poquito menos en asiáticos y en latinos. Hay compromiso del esqueleto, pero también puede haber compromiso de otros órganos y sistemas. Frecuentemente compromiso de ojos, ya señalábamos en uno de los diapositivos, uveitis, es decir, inflamación de la uvea, de la capa que se parece a una uva que está dentro, concéntricamente dentro de la esclera, por eso es uveitis anterior, en la parte de adelante, aguda. Puede haber compromiso del intestino y por eso este es un órgano que está siendo muy estudiado, compromiso de piel como en la psoriasis y de mucosas como en las artritis reactivas, y con menor frecuencia puede haber compromiso de corazón, de pulmones y alguno que otro órgano. ¿Cómo es el compromiso del esqueleto? Vamos a encontrar que se afectan las articulaciones y las entesis. ¿Qué son las entesis? ¿Quién me dice que son las entesis? Lugar de inserción de un ligamento, un tendón, una cápsula en el hueso. O sea, donde se enraiza esa estructura en el hueso, esa es la entesis. Entonces, estas entidades, las espondiloartritis, se caracterizan porque hay artritis por un lado y hay entesitis en el mismo paciente. Las articulaciones que se comprometen pueden ser las sinoviales, es decir, articulaciones que tienen espacio, que tienen membrana sinovial, que tienen fluido sinovial y que por lo tanto se mueven. Y también pueden comprometerse las articulaciones que no tienen tanto movimiento, como las intersomáticas en la columna vertebral, cuerpo vertebral, disco y otro cuerpo vertebral. Esas son las anfiartrosis. Entonces, los dos tipos de articulaciones se pueden comprometer. Tanto aquellas que son periféricas, la rodilla, el tobillo, las metacarpofalángicas, etcétera, como las más centrales, tipo las coxofemorales, o las mismas de la columna, como son las interapofisiarias. ¿Se acuerdan que entre vértebra y vértebra hay una unión anterior, que son los cuerpos con el disco, articulación anfiartrósica, pero atrás están las articulaciones interfacetarias o interapofisiarias, que son dos y que son articulaciones sinoviales, y es donde se realiza la mayor parte del movimiento de la columna. Puede comprometerse con frecuencia las sacroiliacas y finalmente el compromiso de columna. Y hay dos características desde el punto de vista anatomopatológico, que ya lo hemos mencionado. Uno es que hay un componente inflamatorio, itis, y hay proliferación osteocartilaginosa. Todas estas son características comunes para todo el grupo de enfermedades que vamos a tratar y que estamos viendo dentro de espondiloartritis. Si me hubieran dado 5 minutos para hacer la clase, yo lo hubiera hecho con este diapositivo, que realmente me tomó 6 meses hacerlo, porque representa más o menos toda la evolución y todos los factores que participan en este grupo de entidades. Lo hicimos con el doctor Luis Espinosa, que es jefe de la sección reumatología en la Universidad de Luisiana, en Nueva Orleans. Está publicado hace 20 años. No ha cambiado mucho. Se trata usualmente de la participación de algún agente infeccioso o componentes de la bacteria que ingresan al organismo a través de lo que llamamos una puerta de entrada, que puede ser urogenital, intestinal, respiratoria o cutánea con menos frecuencia. Básicamente urogenital, intestinal y últimamente se le está dando importancia al tracto respiratorio. De ese encuentro resultan citoquinas proinflamatorias, complejos inmunes. Las bacterias o parte de las bacterias, antígenos bacterianos, van a localizarse en lo que llamamos los órganos blancos, en sujetos que tienen una predisposición genética. Hablando de HLA, vimos HLA-B27. Para psoriasis hay algunos de estos genes, y este es para enfermedades intestinales inflamatorias crónicas. Es decir, agentes ambientales, agentes genéticos, determinan un compromiso inflamatorio, usualmente de columna, espóndilo, de sacroiliacas,
de articulaciones periféricas, de la centesis y de la piel, y en algunas ocasiones de la uveitis anterior, o del corazón, sobre todo en la raíz de la aorta, dando insuficiencia valvular aórtica. Y esto a través de los años. En los pacientes con espondilitis anquilosante, por ejemplo, no es muy claro este componente. O sea, no hay una evidencia clara de la participación de agentes infecciosos. Sin embargo, lo que se llama la microbiota intestinal, esos 2 kilos de bacterias que tenemos en el intestino, por alguna razón, el sujeto se vuelve intolerante y se diseminan partes de esas bacterias, se ubican en articulaciones y mueven una respuesta inmune. Esa es la patogénesis más probable de espondilitis anquilosante. En cambio, este componente infeccioso es muy claro en las artritis que así se llaman reactivas. En un extremo, tendríamos en el comienzo de este espectro, tenemos los genes, que por ejemplo hay para artritis reactiva o para psoriasis, hay agentes ambientales, infecciones para las artritis reactivas, trauma para la psoriasis, pacientes que tienen psoriasis, por ejemplo, si es un pescador de caña, al día siguiente hace artritis del dedo. La articulación que sea forzada, que sea traumatizada, va a desarrollar un proceso inflamatorio en el paciente que tiene predisposición, por ejemplo, que ya se conoce que tiene psoriasis. Me fui. Ya. A través de los años, podemos asistir, en el caso de que existan genes predisponentes como el HLA-B27, un sujeto HLA-B27 que hace una infección a través del tiempo puede ir hacia espondilitis anquilosante. Si tiene otros genes de predisposición hacia artritis psoriásica y podrá terminar en espondilitis psoriásica. Y vamos a comenzar ahora con una por una, artritis reactivas. ¿A qué se llaman artritis reactivas? Son artritis estériles. Artritis donde uno mete una aguja, saca el líquido, lo cultiva y no hay microbio. Saca un pedazo de membrana sinovial por una aguja o por un artroscópico y no puede rescatar ningún germen. No hay germen viable. ¿Qué relaciones o qué posibilidades hay cuando tenemos artritis e infección? Hay una, que es que los gérmenes estén presentes en la articulación, que sea una artritis infecciosa, una artritis séptica. Esa es la primera relación que podría haber. El germen está viable, mete una aguja, cultivo y sale estafilococo, o estreptococo, o Escherichia coli, o gonococo. En el caso de las artritis reactivas, se trata de una artritis que es estéril, es decir, metemos una aguja, cultivamos tejido y no hay gérmenes. Por eso se dice que es reactiva, pero hay una infección en otro lugar. O sea, hay una infección en el tracto urinario o hay una infección en el tracto genital o puede haber una infección, por ejemplo, por clamidia en el pulmón, clamidia pneumoniae. Es decir, el germen está en un tejido distante, pero no está en la articulación. Sin embargo, la articulación se inflama. Y aquí hay que distinguir entre artritis que se dicen solamente relacionadas a infección, que son un montón, de las artritis reactivas que tendrían las otras características que permitan calificarla como espondiloartritis, que ya más o menos se las mencioné, y que estas son las que forman parte del espectro y que en un 10% de los casos pueden terminar en espondilitis anquilosante. La mayoría de pacientes con espondilitis anquilosante no van a tener este antecedente. Aquí están todas las entidades que pueden dar artritis asociadas, estériles, pero que no se consideran reactivas. Hagan un breve repaso, muy ligero, y vamos a concentrarnos en las que forman parte de las espondiloartritis. Y las hay reactivas a una infección urogenital, SARA, sexualmente adquirida, reactive arthritis en inglés, versus las enterogénicas,
donde hay 4 géneros: Shigella, Salmonella, Campylobacter y Yersinia. Más recientemente se está añadiendo Clostridium difficile. Estas son las entidades que comparten características de espondiloartritis y que estamos viendo en este momento. Las artritis reactivas, los gérmenes capaces de desencadenar, o sea, los gérmenes enterogénicos y la clamidia trachomatis, tienen como característica común la capacidad de infectar mucosas intestinal, urogenital, son gérmenes intracelulares, son fagocitados por los mononucleares, pero viajan con ellos y con ellos se van y se meten a la articulación en forma a veces entera, como corpúsculos de clamidia o como fragmentos de DNA o de RNA. Poseen lipopolisacáridos con capacidad inmunogénica y pueden llegar pues a las articulaciones. De manera que tenemos agentes infecciosos con las características especiales que hemos dicho, que entran por mucosa intestinal o por mucosa urogenital, pero no a cualquiera. Si a ustedes les da una salmonelosis, vamos a ver que hay una epidemia aquí, salimos un rato, comemos un sándwich o varios sanguchitos de pollo con mayonesa y mañana la mitad está con diarrea. Si entre ustedes hay alguien que tiene HLA-B27 positivo, unas semanas después va a ser una artritis. Eso se llama artritis reactiva en ese caso post-enterocolítica. Podría suceder también la SARA, o sea, la actividad sexualmente, pero eso ya es un poco más difícil que sea epidémico, salvo que todos los muchachos o todas las muchachas se vayan a algún sitio y tengan contacto sexual con alguien, una portadora de clamidia. A 50% le da uretritis, a las mujeres les puede dar cervicitis, si es que tienen contacto con un hombre infectado por clamidia. Pero si son B27 positivos, unas semanas después van a ser no solo la uretritis, no solo la cervicitis, sino van a ser artritis. O sea, esas son la historia de las artritis reactivas. O sea, se necesita el agente más un huésped susceptible que puede tener HLA-B27, que es el más identificado, u otros genes y factores. Y como consecuencia de esa interacción por mecanismos que vamos a revisar con un poquito más de detalle, hace una artritis o entesitis. Podría ser solamente una tendinitis, por ejemplo, del tendón de Aquiles. Ahora, como somos reumatólogos y nos dedicamos a articulaciones y al esqueleto, decimos artritis reactiva, pero estos pacientes no solamente hacen compromiso esquelético, como ya hemos visto, pueden hacer compromiso de otros órganos y sistemas, como por ejemplo la piel, el ojo. Podría ser que solamente haga uveitis, entonces el oftalmólogo dirá, esta es una uveitis reactiva. O sea, toda la historia anterior es igualita, pero en vez de hacer artritis entesitis, hace uveitis solamente. O puede hacer las dos cosas. Y más raramente puede hacer otras manifestaciones tipo valvulitis aórtica, aortitis de la raíz, manifestaciones renales, glomerulonefritis por inmunoglobulina A, por ejemplo. En la patogenia de estas entidades tenemos la persistencia de microbios o antígenos del microbio, la diseminación utilizando los monocitos, la colonización sinovial por corpúsculos enteros de clamidia o por DNA u otros antígenos bacterianos. Se presentan péptidos artritogénicos y hay una respuesta humoral, tanto en los epitelios, uretritis, enteritis, o en la sinovial, artritis. Hay una respuesta celular que conlleva proliferación de células T, CD8, CD4 y citocinas, y un desbalance de hormonas. Como consecuencia, tenemos expresiones clínicas, como por ejemplo aquí ven ustedes la rodilla izquierda, hinchada, una entesitis del tendón de Aquiles, todo el dedo hinchado, una dactilitis o conjuntivitis. La molécula HLA-B27 tiene un papel importante, sobre todo algunos subtipos. ¿Se acuerdan rápidamente el complejo mayor de histocompatibilidad que tiene varias regiones? Una de ellas es la región de la clase 1, donde está HLA-B.
Y ahí, estos como un microbús, estos son los asientos donde van a ir, son los locus, donde van a ir los genes, y en el locus B puede ver el B1, el B2, el B3. Si va el B27, premiado, ese va con susceptibilidad a hacer algún tipo de espondiloartritis. Y esa es la molécula, la cristalografía de la molécula, que tiene un bolsillo donde puede entrar un péptido de 9 aminoácidos. El B2704, que confiere susceptibilidad, tiene algunos aminoácidos específicos que hacen que sea capaz de captar algunos polipéptidos específicos. ¿Se acuerdan que las moléculas de clase 1 sirven para la célula presentadora de antígenos? En medio de la molécula HLA lleve un antígeno y se lo presente a la célula T a través del receptor, usualmente una célula T CD8 positiva. Voy a obviar esto. La molécula que se expresa en la superficie tiene todo un proceso de síntesis a nivel del retículo endotelial. ¿Cuáles son las evidencias de que el HLA-B27 participa en las artritis reactivas y también en la espondilitis anquilosante, con mayor razón? Primero, que es un factor de riesgo en caucásicos. O sea, ya les dije, también en otras etnias, aunque con menor frecuencia. O sea, si uno tiene contacto con un germen y no tiene el B27, su posibilidad de hacer alguna espondiloartritis es mucho menor que si tiene el B27. Tampoco es que todos los que tienen B27 la van a hacer, porque se necesitan otros factores adicionales. Hay ratas transgénicas a las cuales se les pone la molécula HLA-B27 y desarrollan una enfermedad muy parecida a la de los adultos, solo por el trasplante de B2705. Se han detectado péptidos de 9 aminoácidos en la escotadura fijadora de antígeno de esa molécula y hay alteraciones durante el ensamblaje. Estas son las características, por ejemplo, de las ratas a las cuales se les transfiere HLA-B2705 y tienen ustedes que desarrollan artritis en la pata, tienen dactilitis y hacen compromiso de columna, en este caso en la cola, además de otras manifestaciones que las han tornado un buen modelo para estudiar a las artritis reactivas. La hipótesis de cómo es que la molécula B27 genera la susceptibilidad a la enfermedad, hay varias hipótesis. Uno es que presente un determinado péptido, otro que la misma molécula se vuelva antigénica, otro que hayan partes de la molécula que son idénticas a partes de las bacterias y por lo tanto la reacción que se desarrolla contra la infección bacteriana sea también dirigida contra todas las células que tienen a la molécula en su superficie, o que actúe como un receptor pasivo de antígenos bacterianos, y esta última es la que está cobrando más importancia, que haya una alteración en el plegamiento de la molécula dentro de las células, en el retículo endotelial, antes de unirse al péptido y expresarse en la superficie. Eso explicaría por qué en muchos casos no encontramos al agente infeccioso desencadenante. Para recordar que las proteínas se sintetizan primero así en forma lineal y después se pliegan para adquirir una estructura tridimensional de la que dependen las características funcionales. Si no hace en el proceso de síntesis el plegamiento correcto, no podrá presentar antígenos o motivará una respuesta que más bien sea dañina. ¿Qué papel tienen las citocinas en las espondiloartritis? Habíamos visto que son las que generan inflamación y son dos las más importantes, TNF-alfa y la interleuquina 17. Las espondiloartritis murinas, por ejemplo, en ratones que tienen TNF desarrollan inflamación sistémica, desarrollan sacroiliitis, pueden desarrollar inflamación en el tendón de Aquiles, entesitis en la cadera y también enfermedad inflamatoria intestinal. Un poco más de la espondilitis anquilosante, que es el otro extremo. O sea, tenemos el espectro de artritis reactivas, que hay una clara asociación entre infección y genes de susceptibilidad.
hasta la forma extrema, que es de anquilosis, después de muchos años, como el paciente que vimos, se nota que hay una correlación bastante certera, aunque no 100%, entre la frecuencia del B27 en la población, qué porcentaje de la población sana tiene B27 y qué porcentaje de esa población hace espondilitis anquilosante. En un extremo tenemos una reserva de indios americanos en Canadá, por ejemplo, donde la mitad de estos indios tienen B27 positivo. Para decirles en forma general, en la mayor parte de poblaciones solamente 6 a 8% lo tienen, pero en esa población la mitad son HLA-B27 positivo y 1 de cada 5 desarrolla espondilitis anquilosante. O sea que es 20%, 1 de cada 5 pobladores tiene espondilitis anquilosante en esa reserva de indios. Sin embargo, otro grupo étnico también nórdico, pero del otro lado, por Alaska, tiene casi la mitad, una tercera parte a la mitad tienen el gen, sin embargo solamente hay 0.4, 1 de 25 que desarrolla la enfermedad. Y en Japón, la prevalencia del B27 es muy baja, 1 de 200, y casi nadie hace espondilitis anquilosante. Y más o menos hay una tendencia a que mientras más baja es la prevalencia del B27, más baja es la prevalencia de la espondilitis anquilosante. Solo 5% de sujetos B27 van a desarrollar la enfermedad. De manera que no todo es B27, aunque se estima que el 50% del riesgo dependa de esa molécula. Si uno ve la historia familiar de espondilitis anquilosante, si uno estudia gemelos univitelinos, más del 90% va a haber concordancia. O sea, de 100 pares de gemelos, 90 van a tener los dos la enfermedad, pero van a haber 10 que se salvan. Si uno tiene además un familiar de primer grado, o sea, el padre o el hermano tenía espondilitis anquilosante, la posibilidad de que ese hermano o el hijo lo haga es de 8%. Hemos visto versus 0.5, 0.2 de la población general, es bastante más. Pero si ese familiar es también B27 positivo, o sea, el padre y el hijo son B27 positivos, su riesgo aumenta a 12%. Si es B27 negativo, así tenga el padre con espondilitis anquilosante, su riesgo es menor al 1%. El riesgo es menor cuando se trata de un familiar de segundo o tercer grado, y la prevalencia del B27 va a determinar gravedad y severidad. El HLA-B27 es esencial, pero se requieren genes adicionales. Y estos son algunos de los genes que se han identificado con el estudio amplio de genomas. Receptor para interleuquina 23. Y se sospecha de una serie de otros genes que están acá. Hemos visto hasta este momento que hay un componente inflamatorio importante. Les dije al comienzo que no todo era inflamación en este grupo de espondiloartritis, que había otra característica que era la proliferación celular, la proliferación ósea. Esta es una radiografía de una columna y este es el segmento, un corte anatómico de varias vértebras a nivel lumbar. Ustedes ven cómo hay calcificación, llamémosle osificación, de las capas externas, es decir, del anillo fibroso de lo que sería el disco intervertebral. Normalmente no debería haber este puente entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral. Acá está el canal medular, por supuesto. Estos son la parte anterior de la columna. Entonces hay proliferación de hueso que va uniendo un cuerpo vertebral con otro. A esos puentes de hueso se les llama sindesmofitos. Hay osificación de la columna. Y si uno ve una radiografía de columna de frente, va a aparecer una caña de bambú, porque tiene puentes igual a una caña que vemos en algunos caseríos, que se construye con caña, ve unos fragmentos y ve la calcificación del ligamento, de las capas más externas del anillo fibroso. Este es el segmento posterior
de la columna, igual a nivel lumbar, donde ustedes ven cómo las articulaciones interapofisiarias también se fusionan. Hay proliferación de hueso que une a las vértebras y eso explica por qué la columna se va poniendo rígida y en algunos casos se comienza a encorvar hacia adelante. Ven la pieza anatómica y ven la osificación de la columna. En las espondiloartritis hay en la etapa aguda un problema inflamatorio que causa dolor y rigidez post-reposo. Es un dolor lumbar de tipo inflamatorio. Tanto en las artritis como en las espondilitis, o tanto en el compromiso de articulaciones periféricas como en de articulaciones centrales, hay dos tipos de dolor. Uno que se llama el dolor de ritmo mecánico, o sea, dos ritmos de dolor. Dolor de ritmo mecánico y el dolor de ritmo inflamatorio. El dolor de ritmo mecánico es el que ocurre cuando uno moviliza la articulación. Si es en la rodilla, por ejemplo, si está echado o sentado no le duele, pero cuando se para, o cuando comienza a caminar, o cuando sube escalera, le duele. Se pone en reposo y no duele, ese es dolor mecánico. En cambio, el dolor inflamatorio es al revés, le duele en reposo. Se acuesta sin dolor y a medianoche se despierta porque le duele. La espondilitis anquilosante da dolor de ritmo inflamatorio y da rigidez después del reposo. Si ustedes van al cine y ven que un muchacho de entre 20 a 30 años, todos se pararon, todos salen y él todavía está tratando de calentar cuerpo para salir, probablemente tenga un problema inflamatorio en la columna. Ese dolor y esa rigidez al comienzo es solo por inflamación. Pero si después ocurre la proliferación de hueso que hemos visto, ya va a haber una disminución de movimiento que va a ser definitivo, debido a anquilosis ósea. Se hace el paralelo entre el componente inflamatorio característico de la artritis reumatoide, a diferencia de lo que vemos en las espondiloartritis. En artritis reumatoide hay un problema inflamatorio en la sinovial, que lleva a destrucción de hueso y a erosiones. No hay en artritis reumatoide proliferación ósea. En cambio, en la espondilitis anquilosante hay inflamación, en la segunda fase hay destrucción con un poco de erosión, pero luego el fenómeno inflamatorio es sustituido por un tejido de reparación y luego por proliferación de hueso que da lugar a los sindesmofitos y que lleva a la anquilosis. La artritis reumatoide no es una enfermedad anquilosante, la espondilitis anquilosante obviamente lo es. Y esto es visto en resonancia. La inflamación se ve aquí como hiperseñal, parecida al líquido cefalorraquídeo. Hay edema en el hueso, eso es señal de inflamación. En la radiografía aparece una erosión y después, a través de años, va a aparecer el sindesmofito, es decir, la proliferación de hueso. Se pasa de una etapa inflamatoria a una etapa de anquilosis. Esquemáticamente, si aquí tenemos dos cuerpos vertebrales en una resonancia, aquí está la médula y está el líquido cefalorraquídeo, hay edema en los vértices, esto es tejido inflamatorio con células T, en una etapa ulterior es reemplazado por grasa, hay erosión, hay destrucción y en una etapa final vamos a ver que hay proliferación de hueso formando los sindesmofitos. Eso es lo que sucede a través del tiempo en espondilitis anquilosante. Y la explicación molecular está en este juego de diapositivas. Desde células progenitoras que se diferencian primero a condrocitos y luego a osteocitos para terminar en osteoblastos. Este proceso es estimulado por proteínas morfogénicas y por las proteínas Wnt que estaban en el diapositivo que les presenté a propósito de la agenda. O sea, es la acción de estas moléculas las que lleva a la formación de hueso endocondral. En artritis reumatoide, acá tienen un esquema de una articulación, el factor de necrosis tumoral alfa favorece inflamación y estimula a los osteoclastos, que son los que hacen la resorción responsable de la erosión en el patrón similar a artritis reumatoide. Pero este TNF al mismo tiempo sintetiza otras moléculas que suenan feo, dicen DKK,
estas de caca tienen el poder de inhibir la diferenciación de los osteoblastos y por lo tanto en este tipo de artritis no hay proliferación ósea. A diferencia de lo que sucede en las que tienen el patrón de espondiloartritis, donde el TNF es importante pero no es el único y sí hay más bien la producción de esta proteína Wnt, de la proteína morfogénica y del factor de crecimiento tumoral, que son las que estimulan aquí a estas células pintadas en verde, que son los osteoblastos, que son los que llevan a la proliferación de hueso. Es decir, el TNF, por un lado, sí estimula producción de esta proteína, pero a través de la síntesis de DKK inhibe a la Wnt y por lo tanto inhibe el proceso. Estrés entesítico es otro componente de las espondiloartritis que afectan las entesis. En condiciones normales, el estrés en las entesis lleva a inflamación aguda y al disparo de células progenitoras de formación de hueso. Si no hubiesen genes perpetuadores de este problema, se resolvería la inflamación y volveríamos a un estado de homeostasis. Sin embargo, cuando hay participación del TNF, vamos a ir que de la inflamación aguda pasa a inflamación crónica y del disparo de células progenitoras se va a ir a la síntesis de células que conducen a neoformación ósea. Psoriasis, esta es una enfermedad que les dije fundamentalmente de la piel, sobre todo superficies extensoras, también en el conducto auditivo, en la unión del cuero cabelludo. Puede dar dactilitis, igual que la artritis reactiva, puede dar entesitis, puede dar erosiones, pero al mismo tiempo puede llevar a proliferación ósea. Hay muchos factores genéticos ya responsables de esta forma especial de espondiloartritis que comparte algunas características, pero que tiene otras muy peculiares. Todos estos genes, sobre todo los que están en amarillo, son los que son encontrados con mayor frecuencia en pacientes que tienen psoriasis y artritis psoriásica y que son genes que tienen que ver con la barrera, la función de barrera de la piel, con señalización hacia linfocitos. Y más o menos de acuerdo al genotipo, o sea, al tipo de genes que pueden tener estos pacientes, tenemos el fenotipo, o sea, la expresión de enfermedad. Por ejemplo, el gen de HLA-C602 en controles está en el 17%. En pacientes que tienen psoriasis, es decir, solamente el compromiso de la piel, más de la mitad lo tienen. El B0801 no se asocia con psoriasis, está menos que en la población. Y estos no aparecen en psoriasis, a pesar de que incluso sí se pueden ver en la población general. Entonces, el gen que se asocia sobre todo con psoriasis es el C0602. Mientras que si hay ya no solo compromiso de piel, sino articulaciones, artritis psoriásica, es el B0801 el que aparece con más frecuencia que en los controles y que en la psoriasis misma, y es el que aparece, el B2705 aparece en artritis psoriásica, se ve en 5.5% de la población estudiada y en ninguno que tenía psoriasis. Es decir, el B27 predispone sobre todo a compromiso inflamatorio y más aún de columna. Abundando un poquito más, si hay B2705 en un paciente con psoriasis, lo más probable es que haga espondilitis. El eje interleuquina 17-23 señala para psoriasis y entesitis. El CW06, si se infecta con estreptococo, hace una psoriasis en gotitas. Y si hay haplotipos ya, juegos de genes, B2705 más C0107, lo más probable es que haga entesitis. B08, B27, dactilitis, B0801. Lo importante de esto es que ustedes sepan que de acuerdo a los genes que traemos, vamos a hacer la expresión de determinada forma de enfermedad. En psoriasis, el trauma es importante, les dije por la articulación que haya más actividad en relación a estrés, va a desarrollar artritis psoriásica. Si hay infección por estreptococo, va a ser esa forma de
de psoriasis en gota, y si hay infección por HIV, va a ser un compromiso muy severo de piel y articulaciones. La interleuquina 17, sobre todo la 17A, es muy importante en la génesis de proliferación epitelial como expresión de psoriasis en la piel y proliferación de sinoviocitos en sinergismo con el TNF a nivel de las articulaciones. Los 3 últimos diapositivos son para mostrar el área de mayor estudio actual en las espondiloartritis. ¿Qué relación hay entre el intestino y las espondiloartritis? Primero, que hay una asociación entre enfermedad intestinal crónica y espondiloartritis. A los pacientes con espondiloartritis, cualquiera que sea, si se les hace una endoscopía, aunque no tengan sintomatología intestinal, se encuentran signos inflamatorios, sobre todo a nivel del ilion. Hay un gen, por ejemplo, que lo vimos en espondilitis anquilosante, que es el gen para el receptor de interleuquina 23, que se asocia a enfermedad de Crohn y a espondilitis anquilosante. Los pacientes que tienen enfermedad de Crohn y artritis o espondilitis, hay un paralelismo. Cuando se enciende, son enfermedades periódicas. Cuando se activa la diarrea, se activa también la artritis. Cuando se aplaca la diarrea, se aplaca también la artritis, señalando otra asociación o correlación entre compromiso intestinal y articular. La inflamación del intestino microscópica, dijimos en 50% de los pacientes. La microbiota intestinal parece tener un papel patogenético y participa tanto la inmunidad adquirida, que sería la que es mediada por B27, como inmunidad innata no controlada. Recordamos la mucosa intestinal, tenemos la barrera del epitelio intestinal con producción de moco, células de defensa inmunitaria. Aquí estaría la microbiota, o sea, la carga que antes se llamaban comensales en el intestino. La microbiota intestinal se establece durante los primeros 3 años de vida y van a depender mucho de si le dan antibióticos, si no le dan antibióticos, si tenía lactancia materna o no, si el parto fue por cesárea o fue a través del canal vaginal. Todos esos son factores que influyen en qué tipo de carga microbiana vamos a llevar en nuestro intestino. Ulteriormente pueden haber cambios bruscos transitorios debido a una dieta o antibióticos. No existe una microbiota normal para todas las poblaciones o para todas las etnias. Cada uno como que tiene su microbiota con la cual está en equilibrio. Y esto es lo que determina la microbiota, o sea, la carga de microbios en nuestro intestino. Ya dije algunos factores ambientales, si hay o no infecciones, cómo funciona el intestino, cómo funciona el epitelio, cómo la secreción de inmunoglobulina A, por ejemplo, que tiene que ver con la inmunidad, de proteínas con capacidad antibiótica para microbios. Todo nuestro sistema inmune determina qué flora vamos a tener. En las espondiloartritis hay una serie de hallazgos en tanto alteraciones en la función de barrera, alteraciones en el epitelio, alteración en la secreción de moco, alteración en la producción de inmunoglobulina A, para señalarles en esta área, secuencias de aminoácidos, la inmunidad del huésped. Es decir, hay una serie de mecanismos que regulan la microbiota y cuando fallan esos mecanismos por diferentes razones, se altera el ecosistema normal y se han visto actualmente ratas B27 que incluso con solo alterarles la microbiota sin necesidad de que tengan una infección desarrollan manifestaciones parecidas a las de las espondiloartritis. Esto tenía solamente el objetivo de motivar por dónde están viniendo los principales hallazgos en la patogénesis de las espondiloartritis. Sé que es un poco pesada esta área, son varias entidades, no todo está bien comprendido, pero es indudable que hay factores ambientales,
que hay factores genéticos, que el B27 tiene mucho que ver, que no es el único, que las citocinas más importantes son TNF e interleuquina 17, que no todo es inflamación, que hay proliferación de hueso por alteración en otros genes y que dependiendo de ese juego de genes que traemos, vamos a hacer un juego de manifestaciones de cada una de estas entidades. Vamos a darnos 10 minutos antes de entrar a la segunda clase.